vida. Es lo único que interesa. Ese fue el propósito siempre del Señor, que se viera Él. Ahora, si Él se ve en nosotros, eso sería tremendamente maravilloso. Pero bueno, ahí va la vislumbre, ahí vamos poco a poco avanzando, y lo importante es que cada día se vaya sumando. Debe haber en usted un interés. Dice, el Señor dice que en aquella gente a la que le estuvo predicando, no sucedía nada en ellos porque la palabra de Él no hallaba cabida en el corazón de ellos. O sea, tenían su corazón tan lleno de ellos mismos que la palabra no podía penetrar en ellos. Ese problema sigue vigente en nosotros todavía hoy. Usted y yo tenemos 30 años de estar en esto y todavía tenemos ese problema. Hay muchos de nosotros todavía, demasiado de nosotros. Muchas veces nos estuvimos interesados en hacer desaparecer tantos demonios de nuestra vida, pero eran demonios externos. Y lo que estaba dentro estaban pero fresquecitos y cada día creciendo más. Entonces no, se trata de que lo que está dentro, porque cuando dice su palabra que ya el hacha está puesta a la raíz, es aquí en el corazón, en donde está hablando. Porque hay una semilla que mi padre no plantó, dice el Señor. Y esa semilla debe ser desarraigada, desenterrada. Usted ve que hay plantas que son tan fuertes a veces que cuando uno trata de arrancarlas, se parten por la parte que va entre el suelo y el aire y queda la raíz completa. A poco tiempo usted va y está ahí otra vez. Normalmente eso sucede con la maleza. Con las plantas buenas casi no, usted medio la daña y ya se murió. Lo mismo sucede con lo que hay en nuestro corazón, con las cosas que hay en nuestro corazón. Hay es que arrancarlas de raíz, tienen que desaparecer. Pero desafortunadamente nosotros no podemos hacerlo, porque es que hacen parte de una naturaleza a la cual nacimos un día amarrados. Y nosotros no podemos ir en contra de nuestra naturaleza, pero Dios dio algo que sí puede hacerlo. Diga conmigo, se llama la cruz. Esa cruz puede hacer lo que usted quiera, pero que haya disposición de parte suya en el corazón para aceptar, para dejarle disposición a que una obra que ya está consumada, esa obra siga trabajando en nosotros. Dice, como dice el versículo, hijitos míos, si hubieres pecado, abogados tenemos para con el Señor, a Jesucristo el justo. De pronto la gente se imagina que el Señor, cada vez que leemos eso, cada vez que nosotros nos descachamos, el Señor debe ir al Padre y hablarle e interceder por nosotros. No, eso no lo tiene que hacer el Señor. Es que hay una obra que ya está hecha, hay una obra que ya está consumada y esa obra es la que habla por Él. Esa obra es la que intercede por nosotros. El Señor no tiene que hacer eso, ya está hecho. Recuerde, estamos hablando de algo que ya ha sido consumado. Así que, partiendo un poquito acerca de lo que dice Hebreos 2.3. Hebreos 2.3 dice de que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? ¿De qué tamaño es? Tan grande. Una salvación tan grande. Y también dice Efesios 2.8, dice que esa salvación se nos ha dado por gracia. ¿Se nos ha dado por qué? Por gracia. Esa salvación se nos ha dado por gracia. Así que cuando nosotros consideramos un poco la grandeza de esa salvación y de la vida que nos vino con esa salvación, nosotros tenemos que caer en cuenta, tenemos que entender que eso nos ha llegado por gracia. Ahora, cuando nosotros hablamos de la gracia, estamos hablando de la muerte, estamos hablando de la sepultura y de la resurrección de Cristo. O sea, que hay algo que hizo patente, que mostró la gracia de Dios. Hay algo que trajo a flote a nuestras vidas la gracia de Dios. Se llama la cruz. ¿Se llama cómo? La cruz.
La cruz fue lo que hizo eso. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el instrumento, ¿no?, que usa Dios, por decirlo de esa manera, para nosotros poder acceder a eso tan valioso que se llama fe. Cualquier cosa de tipo espiritual, de la única manera de acceder a ella, cualquier cosa espiritual, es por medio de la fe. No hay otra manera. Es por medio de la fe. Ahora, entendiendo nosotros qué es la fe. Puesto los ojos en la fe, puesto los ojos en el Señor, que es el autor y el consumador. Entonces la fe de la que nosotros estamos hablando es de la fe que está en Él y que es Él. De esa fe que estamos hablando. Y esa fe es la que nos hace participar a nosotros de cualquier cosa que hay en el Señor. ¿Sí? Cualquier cosa. De todo. Puesto que estaba en los planes de Dios que esas cosas sucedieran. Entonces, esto de la gracia, y cuando hablamos de la gracia, muerte, sepultura, resurrección de Cristo. O sea, apareció la cruz y apareció para nosotros la gracia. Como fruto de esa cruz. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Apareció. Ahora, encuentras tú a Jesús muriendo, porque la gracia no es que nosotros tengamos que morir, es que hay alguien que murió por nosotros. No solamente murió por nosotros, sino que murió como nosotros. Hay alguien que murió como nosotros. Así que eso es supremamente importante, porque dice que, bueno, ¿a qué murió Él? Él nos llevó, nos hizo participar a nosotros de una muerte que nosotros no podíamos morir. Pero antes quiero leer primero, antes de entrar ahí, a Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró al mundo, ¿por quién? Usted comienza a analizar. Dios hace la creación y el pecado no estaba aquí en el planeta Tierra, aquí en este sistema, no estaba el pecado. Y por el pecado entró la muerte no estaba. Dios hace su creación, Dios crea al hombre y el hombre vive, el hombre se mueve, el hombre fluye en la presencia, en la gloria, en el pensamiento de Dios, en las cosas de Dios. A mí me llama la atención porque usted encuentra que lo que Dios le dijo al hombre que lo hiciera, le dijo que cuidara el huerto, y usted no encuentra ningún problema acerca de el hombre cuidando el huerto, no lo encuentra. Y después le dice Dios al hombre de que le colocara nombre a los animales, a todo. O sea, el hombre desde la mente de Dios, haciendo, o sea, fluyendo desde Dios mismo, haciendo las cosas. O sea, usted se pone a considerar esto y había una conexión tremenda. Porque no encuentra que Dios le corregía, que Dios le decía que así no era, que eso no debería ser exactamente como Adán hizo. Pero no estamos hablando, yo creo que no estamos hablando de la superinteligencia o de la supersabiduría que tenía Adán. No necesitaba una supersabiduría, fluía desde la que es la verdadera sabiduría. Luego, cuando sucede lo que sucede, todo esto se pierde, absolutamente se pierde. Y entonces dice que por causa de él entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Ahora, encuentras a Dios, para hablar un poquito de la grandeza de esta salvación, encuentras a Dios tratando con algo en nosotros. Por ejemplo, algunas cosas. Dice que entró en nosotros la muerte. Así que no solamente nosotros estábamos muertos, sino que nosotros éramos la muerte. Dios está tratando con un hombre natural y está tratando con la muerte. Eso no existía aquí. Entró. Dios está tratando no con las mentiras que tú decías. Es que tú eres la mentira. O eras la mentira. Es que Dios no está tratando con las tinieblas en las que estábamos nosotros. Es que nosotros éramos las tinieblas. Entonces,
Dios no está tratando con una naturaleza que nosotros podamos manejar, sino una naturaleza que somos nosotros. Y hay algo, el hombre no puede ir contra su propia naturaleza, no puede. Si nosotros, dice la Biblia que no estaba Dios tratando con los pecados, estaba tratando con el pecado. Pero al tratar con el pecado, estaba tratando con aquel que es el pecado. Éramos nosotros. Nosotros éramos el pecado, nosotros éramos la muerte, nosotros éramos la tiniebla, nosotros éramos la mentira, nosotros éramos el desastre. Entonces, ¿qué cosa agradable podía haber en nosotros a los ojos de Dios? Y si seguimos enumerando, hay muchas más cosas. Todo lo que a usted se le ocurra que no está en Dios. Cuando encuentras a Adán haciendo estas cosas, en Adán no hay nada de eso, no existe nada de eso. Porque en Adán solamente lo que hay en Adán es lo que es Dios, lo que es Cristo solamente. Entonces cuando dice la palabra que es como espada de doble filo que entra, penetra hasta lo máximo y divide. En Adán no había en Adán no había todavía ese concepto, porque en Adán que iba a dividir, Adán todo era Cristo. En Adán no había nada que no fuera Dios. Todo era Cristo. No había nada que cortar, no había nada que dividir. Ahora, cuando sucedió, ahora, mejor dicho, ahora se convirtió todo en esa naturaleza. Y entonces, contra eso, ¿cómo hace Dios? No, pero ¿qué sucedió entonces cuando Dios mandó el diluvio? Si Dios acabó con todo. Dice, no, quedaron 8. 8 gigantes semillas que sirvieron para repoblar la tierra con la misma naturaleza. O sea, el modelo del diluvio es para otra cosa. No para Dios acabar con el mal. De la única manera de Dios poder. Porque si el hombre es la muerte, si el hombre es el pecado, si el hombre es la mentira, si el hombre es tinieblas, entonces de la única manera en que el hombre puede salir de eso es el hombre muriendo a eso. El hombre es la muerte. ¿Cómo puede salir de ella? Muriendo a esa muerte. Y de la única manera que el hombre podía salir de esa muerte era por medio del que puede hacerlo, por medio de su gracia, porque entonces Él va a la cruz para llevarnos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos sepultados y juntamente con Él levantados, y entonces Él darnos vida, para entonces Él darnos vida. Entonces se da cuenta usted cuando estamos hablando nosotros, cuando a una persona se le pregunta, ¿cuál es tu testimonio? Bueno, la verdad es que yo así no es como que yo no prácticamente, bueno, que haya dicho algunas mentiras, que haya hecho algunas cositas por ahí, pero yo no, como quien dice, realmente a Dios conmigo le salió barato. O sea, prácticamente casi ni necesito la cruz yo, porque. Entonces, porque siempre nosotros estamos mirando, es lo que hacemos. Que nosotros queremos que Dios perdone las cosas que hemos hecho, que Dios santifique las cosas que hemos hecho. O sea, Dios no está contemplando las cosas que tú haces, sino que lo que Dios contempla es la fuente de donde nacen esas cosas. Es lo único que importa ahí. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde nace eso? En nosotros, por eso cuando nosotros llegamos, ven al Señor y tráele tus sueños, tráele tu visión, tráele no sé qué cosa. Usted un día ni le interesaba quién era Dios, ni sabía quién era Dios. Usted se levantó en una cultura en donde usted oía hablar hasta del Cordero de Dios. Y usted decía amén. Usted ni siquiera sabía de qué estaban hablando ahí. Por eso yo siempre digo, nosotros nos levantamos en una cultura religiosa que nos perjudicó, porque nosotros nos levantamos creyendo que nosotros sabíamos algo. Y cuando usted un día leyó, llegó a la Biblia, usted dijo, yo no sé nada. Yo no sé nada absolutamente.
Pensábamos que viendo las películas de Semana Santa, ahí estaba todo lo que necesitábamos saber, porque creíamos que esto era historia. Y todavía muchas mentes siguen así. Entonces Dios no está mirando qué es lo que haces. Dios está mirando es qué es lo que eres. Porque la salvación tiene que ver es con eso. Porque tenemos que morir a eso. Y eso es lo que Dios... Por eso a nivel del viejo hombre, a nivel de la vieja creación, Dios no restaura a nadie. Yo estaba vuelto nada y entonces Dios me tomó, me levantó y me restauró. Ven a los pies del Señor que Él te restaura. ¿Usted sabe qué es restaurar? Coger algo viejo que está todo deteriorado, que está todo llevado, hacerle unos acabados y volver a dejarlo como nuevo. O sea, por fuera, pero es el mismo. Dios no hace eso. Entonces Dios viene y nos toma a nosotros y nos lleva a la muerte juntamente con Él. Porque lo que Dios hace tiene que ser algo totalmente nuevo. Ahora, eso nuevo, en eso hay algo de Dios. Dice el apóstol Pedro que nos ha hecho participar de la naturaleza divina. Ahora, por medio de esa naturaleza y por cuanto por medio de esa naturaleza Dios coloca en nosotros a su presencia, al Espíritu de Dios, como la garantía de que Dios está aquí, las cosas cambian. Dice en Isaías, la unción del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Porque me ha llamado para darle vista a los ciegos, para que los que no oyen, oigan. Y entonces nosotros siempre estábamos pensando, eran en los ciegos naturales, que el Señor había venido a darle vista a aquellos que no veían, y los que no veíamos éramos nosotros. Y ahora no es que veamos mucho. Hay un poquito de luz que poco a poco ha ido... Porque esto en lo que estamos nosotros, esto es algo totalmente diferente. Regresando a nuestra esencia, por medio del que es la sustancia, regresando nosotros y poco a poco enterándonos de lo que somos, poco a poco enterándonos de lo que Dios ha hecho y poco a poco esa luz que está en nosotros va creciendo y en la medida en que esa luz vaya creciendo, nosotros vamos viendo, pero se necesita ver. Porque si no ves, no va a suceder nada. Nosotros necesitamos ver. Y de la única manera en que nosotros podemos ver es que la luz, no sé si llamarle el nivel de luz que hay en nosotros, cada día crezca para que nosotros podamos ver. Porque de lo contrario no vamos a ver nada. El problema nuestro eran las tinieblas. En tinieblas, las tinieblas que nosotros éramos, y como tinieblas, nunca las tinieblas van a anhelar que la luz venga. Porque el venir la luz sería el desaparecer de las tinieblas. Voy a tratar de llegar allá para ver si avanzamos en esto. Entonces, el hombre es todo eso, el hombre es muerte, el hombre es mentira, el hombre es pecado, el hombre es tinieblas, el hombre es... ¿Por qué razón dijo el Señor que Él era la vida? ¿Por qué razón dijo que Él era la verdad? ¿Por qué razón dijo el Señor que era la puerta? ¿Por qué razón dijo todas esas cosas? Porque es que nosotros ni lo éramos ni lo teníamos. Ni lo éramos ni lo teníamos. Adán se convirtió exactamente en aquello que él creyó. Solamente que era una mentira. Entonces, ahí aparece la grandeza de nuestra salvación. Porque dentro del plan eterno de Dios estaba rescatarnos a nosotros, redimirnos a nosotros, el traernos la salvación para, traernos a la salvación para meternos o llevarnos a una relación con Él. Dios siempre ha querido eso, una relación. Eso fue lo primero que se le reclamó a
a Adán en el paraíso. Ven acá, si la relación que había entre nosotros era perfecta, ¿quién te enseñó estas cosas? ¿Quién te lo enseñó? Entonces, en el día de hoy, nosotros todavía seguimos casi en la misma situación, pero tenemos que abrir el corazón, que haya disposición, porque si usted no se ha dado cuenta, no es algo sencillo de que se compare la palabra de Dios con una espada de doble filo. La palabra corta demasiado. La palabra es demasiado punzante. Y a veces usted se siente en esos momentos en los que usted tiene ese vislumbre del aparecer de Él en su vida. Usted está en algunos momentos así de tranquilidad, de sosiego en su casa, cuando siente que como que si hubiese algo que le remuerde muy por dentro. ¿Yo por qué hago eso? ¿Yo por qué hago esas cosas? Hay algo que te está mostrando, hay algo que te está haciendo ver y que todavía insistimos nosotros en seguirlo haciendo. Así que estas son las cosas que están dentro de la realidad de nuestra salvación. Y todas estas cosas tienen que ver, nuevamente, insisto, con la cruz. Así que si todas estas cosas tienen que ver con la cruz, aquí lo importante sería que nosotros entendamos cuál es la perspectiva que tiene Dios acerca de la cruz. La perspectiva. Si somos dos, hay dos. Si somos tres, hay tres. Si somos cuatro, hay cuatro perspectivas, cuatro historias diferentes del mismo cuento. Entre usted y Dios, lo único que debería existir es la perspectiva de Dios. Siempre nosotros somos muy adelantados porque nosotros le tenemos una respuesta a todo y a todo le tenemos una opinión y un concepto. 1 Corintios 8:2 dice, las cosas que ustedes saben todavía no las saben como deberían saberlas. Dice el Señor, ¿y cómo es que debo saberlas, Señor? Como yo las digo. Esa es de la manera en que nosotros debemos saberlas. 1 Corintios 1:18, usted lo conoce, dice, porque la palabra de la cruz, eso es interesante, es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz, ese es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La palabra de la cruz. Fíjense ustedes lo descachado que andamos nosotros, predicando una cantidad de cosas que no tienen nada que ver. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. O sea que la palabra de la cruz, ¿qué es? Es poder de Dios. Entonces, si nosotros queremos ver que el poder de Dios se mueva en la vida de alguien, hay que predicarle. Esa es la palabra de la cruz. Existen diferentes tipos de, entre comillas, evangelios que se han inventado. El evangelio de la prosperidad. El evangelio hay un evangelio de la prosperidad emocional. Es decir, eso no solamente son aquellos, sino ese pare de sufrir, que Dios no quiere que tú sufras, que Dios no quiere que tú te enfrentes a ninguna crisis. Dios quiere que te vaya todo perfecto. Eso no existe, por lo menos ese no es el evangelio del Señor. Porque solamente nosotros atravesando por las circunstancias que nos va a presentar la vida. Es que Dios me puso. Oye, tienes que ponerte nada. Al contrario. Si uno se pudiera imaginar cómo hace las cosas, Dios atajándolo a uno para que no se meta por ahí, pero de cualquier manera tú metes la cabeza como la mula. Terco. Y toda decisión que tú tomes va a tener una consecuencia. Y entonces cuando estamos en esa consecuencia, como yo pensaba, Señor, que tú me habías mostrado por aquí. Eso no es el evangelio. El Señor nunca nos llamó a eso. La palabra de la cruz es poder. Dice, el versículo, subamos al 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. La palabra de la cruz es Cristo crucificado. Ese es el poder de Dios.
Para los judíos ciertamente tropezadero, sigue siendo todavía tropezadero hasta el día de hoy. Y para los gentiles, o sea, para los, vamos a decirle inconversos, que no son judíos, dice, es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es algo que se tiene que establecer en su corazón. Eso tiene que quedar establecido en su corazón. Que el poder de Dios es Cristo, que la sabiduría de Dios es Cristo. Eso tiene que quedar ahí. Porque Cristo crucificado es poder de Dios. Y Cristo crucificado es la sabiduría de Dios. Bueno, el apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 2, que cuando él los fue a visitar, así, hermanos, que cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría humana. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración. ¿Demostración de qué? O sea que el hombre sí fue con la palabra de la cruz. El hombre sí fue a predicar ¿a quién? A Cristo crucificado. Dice, lo que te está diciendo hoy, si hay algo en lo que tengas que enfocarte, si hay algo de lo que tengas que estar pendiente, es de Cristo crucificado. De Cristo crucificado. Dice el apóstol Pablo, dice, ya no vivo yo. ¿Eso qué es? Diga conmigo, la cruz. Poder de Dios. Sino que Cristo vive en mí. Diga conmigo, sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. ¿Y no vive por qué? Por causa de la cruz. Dice, mas ahora vive Cristo en mí. Entonces, la sabiduría de Dios es la cruz. ¿La sabiduría de Dios qué? La sabiduría de Dios es la cruz. Así que nosotros tenemos que determinar, no reconocer más nada en nuestra vida, sino lo que Él nos está mostrando. A Cristo y a este, dice, crucificado. Es importante. Así que el camino por el que tenemos que vivir, el camino por el que tenemos que andar, es el de obediencia a la cruz. Diga conmigo, obediencia a la cruz. Permitiéndole a la cruz que obre permanentemente en nosotros. Permanentemente. Que esa cruz permanentemente esté obrando en ti. Entonces, eso hace que nosotros nos enfrentemos a un reto de parte de Dios, a un desafío de parte de Dios, de acuerdo a lo que estamos hablando. ¿Cuál es ese desafío y cuál es ese reto? Que usted comience a considerar la cruz. ¿Cuál es el reto? Comenzar a considerar la cruz. Bueno, a veces las cosas no salen como queríamos y nos quejamos. A veces las cosas no están como nosotros deseamos y viene la crisis, vienen los problemas, y entonces comenzamos a preguntar que por qué. Si le preguntáramos al Señor que por qué suceden esas cosas, que por qué no me respondes, yo siento que Dios no me responde. ¿Sabe qué haría Dios? Te pondría al frente de la cruz y te preguntaría, ¿habrá algo que yo no te haya respondido por medio de esto? ¿Habrá algo? Dice que, bueno, dentro de los planes del Señor estaba de reunir en Cristo todo. De reunir en Cristo absolutamente todo. Y dice acá en Colosenses que a Dios le había placido que Él tuviera la preeminencia en todo. Y que Él era la plenitud. Que en Él estaba toda la plenitud de Dios. Absolutamente toda. Y dice que nosotros en Él estamos ¿qué? Completos. A usted le falta paz, a usted le falta paciencia, a usted le falta más iniciativa, a usted le falta esto, a usted le falta lo otro. Yo le vivo pidiendo a Dios que me dé eso.
La cruz. Oye esto. Primero que todo, la cruz nos trajo la paz. ¿Nos trajo qué? La paz. ¿Cuál es esa paz? No es la paz que el mundo, de la que habla el mundo. ¿Cuál es la paz del mundo? La paz del mundo es aquella en donde debe haber una ausencia total de problemas, de dificultades, que tú te sientas, mejor dicho, allá en Marte, por allá donde no hay ningún problema. No es que yo estoy seguro que si nos llevaran para allá y nos hicieran allá todo lo bueno, algo nos haría falta otra vez. Es el ser humano, ¿no? Desde la perspectiva, es que mire, como en Él estamos completos, en Dios Adán estaba completo. Entonces, ¿de dónde viene la necesidad? ¿De dónde vienen las necesidades? El día en que Adán murió, murió a todo eso. Y en Adán entonces nació una necesidad. La primera necesidad fue buscar a quien pudiera llenar dentro de él lo que no tenía, lo que había perdido. Esa fue la primera necesidad. Ahora, el hombre en su naturaleza oscura, el hombre en su naturaleza de tinieblas, no alcanza a dimensionar ni a entender qué le hace falta. Escuche, por eso la Biblia dice que ni siquiera sabemos pedir como conviene. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Usted lo que le pide al Espíritu Santo son cosas naturales. Señor, que me salga bien ese trabajo. Señor, que haga bien esto. Señor, que haga bien lo otro. Señor, que... O sea que nosotros siempre vamos y le atinamos es al resultado, al fruto. Si usted siembra un árbol frutal, téngalo por seguro que si no prepara la tierra y esa tierra tiene los nutrientes requeridos y le echó el agua mientras crecía y lo mantuvo, téngalo por seguro de que los frutos van a salir perfectos, hermosos y quién sabe cómo. Pero si usted no tuvo este cuidado aquí, al principio, lo que salga ya no tiene solución. No, esto ahora cogemos y lo pintamos aquí, le echamos aquí para que los frutos se pongan más grandes, más bonitos, eso no sucede. Entonces nosotros siempre estamos trabajando, pidiéndole a Dios que opere, que obre, es en esas necesidades, pero el resultado de ellas. Por eso dice el Señor, acá, mi Padre sabe que ustedes tienen esas necesidades. Mi Padre sabe que ustedes tienen esas necesidades. Busquen primeramente lo eterno. Busquen primeramente la vida, porque en lo eterno está la respuesta a todo lo que usted cree que le hace falta. Busca primeramente, dice el Señor, el reino de Dios y su justicia. Así que es importante que nosotros podamos entender que lo que está haciendo en nosotros, lo que hace en nosotros, esta cruz no es algo externo, es una obra ¿qué? Interna. Es algo, usted no puede estar a la expectativa de que suceda algo en lo. Nosotros queremos que Dios haga algo en las otras personas, pero en nosotros no. O nosotros creemos que nosotros podemos. No, usted no puede. Si hay alguien que usted le pida, por quien usted pida por usted entonces. Y bueno, oramos por las otras gente, pero no para conveniencia mía. Que el Señor cambie al esposo, que el Señor cambie a la esposa. Eso nació así. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Entonces, se trata de considerar la cruz, porque la vida a la que nos ha traído esa cruz, esa vida tiene que ser experimentada. Esa vida tiene que ser ¿qué? Experimentada. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera podemos nosotros experimentar la vida que esa cruz nos ha deparado? Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Ahora, esa vida está en nosotros y esa vida tiene que ser experimentada, esa vida tiene que ser usada, esa vida tiene que ser
¿Qué digo yo? Que usted vea los beneficios que tiene esa vida. Es muy complicado seguir estas cosas desde la carne y desde la perspectiva de la carne. Así que de la única manera en que nosotros podemos hacerlo, dice que para agradar a Dios, de la única manera en que nosotros tenemos que podemos agradar a Dios es haciendo su voluntad. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta que la voluntad de Dios es la cruz. ¿La voluntad de Dios es qué? La cruz. Fíjense, Dios le habló, en el antiguo pacto Dios le habló a la nación de Israel a través de sus profetas, ¿cierto? El Señor en su tiempo le habló a la gente. Y hoy el Señor nos está hablando por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu. Ahora, cuando el Espíritu nos habla verdaderamente, hay cosas que son tremendas. Dice en Mateo 15, del 7 al 8, le dijo el Señor: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. La pregunta es, ¿será que por alguna circunstancia nosotros caeríamos en esa categoría? Dice el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿cómo decimos aquí? La amo, tía, la amo. No tiene ni ningún detalle con la tía ni nada. Y entonces dice la tía por allá: eso es de dientes para afuera. Bueno, el Señor dice aquí: hipócritas. Dice: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, nosotros debemos tener un corazón dispuesto para la cruz que Dios nos preparó, para la cruz que Dios nos proveyó, para la cruz que Dios ¿qué? Que Dios nos preparó. Ahora, el problema es que en la actualidad hay la verdadera cruz del Señor. Eso no va a desaparecer nunca, pero existe otra cruz que es falsa. Hay una cruz que te lleva a ser un cristiano bueno. Tú puedes aprender principios, tú puedes aprender valores. Aquí lo importante es, no me hables, un video que anda por ahí dando vuelta, no me hables de tu Dios, de tu religión. Quiero ver qué esposo eres, quiero ver qué padre eres, quiero ver qué tal eres. Nosotros pensamos que las cosas son así, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que es ser cristiano. Absolutamente nada. Porque lo que el Señor está formando en nosotros no son principios y valores. Lo que el Señor está formando en nosotros es la vida de Cristo. El Señor nos está llevando a ser como Cristo. El Señor nos está llevando a la imagen de Cristo para que sea visto en nosotros, para que en la medida en que Él sea formado en nosotros, en esa misma medida Él pueda ser visto. Usted, como padre, usted tiene algunos parámetros. Así era mi papá, así era mi abuelo, así era un vecino. No, el parámetro es aquel que dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo todo lo que hablo es lo que oigo de mi padre y todo lo que hago es lo que lo voy a hacer a él. Ese es el modelo que a ti te espera como hijo. No como que, mira, el hijo de la vecina o el hijo de fulana. Es que para ser buen hijo tú tienes que hacer esto. No. El modelo es Cristo. Cristo es el modelo de hijo. Cristo es el modelo para ser padre. Cristo es el modelo para ser esposo. ¿Cómo es que dice la Biblia con respecto a ser esposo? Dice que Él amó a su iglesia y la amó de tal manera que se entregó, que dio su vida
Ese es el modelo de esposo. Yo veo que ahí está fulanito. Fulanito coge a la esposa, la saca todos los fines de semana, la lleva, la pasea, van en cruceros, vienen. Pero ese fulanito, ella no sabe todo lo que ese señor hace por allá. Entonces, ese no es el modelo que nosotros queremos. Nosotros queremos que ahí se vea él, no el mundo. Es el modelo de Adán. Entonces nosotros leemos libros. Ay, este libro me parece tan extraordinario. Mira aquí. Ojalá mis hijos, ojalá mi padre. Si no estamos claros nosotros, mucho menos van a estar claros ellos. Eso es lo que necesitamos. Porque yo trabajé en esto durante muchos años. Hay edificios aquí que ya ni existen. El edificio del Hotel Royal. Yo hacía conferencias ahí. En el edificio del Hotel El Golf, yo hacía conferencias ahí de parejas. En eso, especialmente en el Royal, porque había un familiar que nos conseguía los salones y podíamos estar permanentemente ahí a un precio muy... Pero lo que yo enseñaba no era Cristo lo que yo enseñaba. Lo que yo enseñaba eran los principios. Bueno, yo no tenía... Mi luz no llegaba hasta allá. Entonces yo enseñaba así, Señor, valores y buscaba algunos versículos que ratificaran esos valores. Yo enseñaba algunos principios y buscaba algunos versículos que ratificaran a esos principios. Y bueno, sí, la gente, las verdades son eternas independientemente de lo que sean. Y las verdades producen, las acciones de las verdades producen resultados en las personas. Pero esto no es para producir resultados para que tú mejores tu vida, porque el evangelio no es para mejorar la vida. Esto, la palabra, el evangelio, la palabra de la cruz es para producir en el que le escucha vida. La vida de Cristo en el que le escucha es para producir en él vida. Entonces, no es para que tú te motives, no es para que esta era la palabra que yo necesitaba en el día de hoy y me siento que todo me lo dijeron a mí. No es para eso, para que tú salgas de aquí motivado, lanzando chispas. Es para que seas edificado. Edificado significa construir, ¿verdad? Se está construyendo, hay algo que se está incrementando en ti por la palabra de la cruz, que es la vida de él. La luz crece en ti. Y en la medida en que esa luz vaya creciendo, lo vas viendo. Porque necesitamos verlo a él para poder ver como él ve. Su palabra dice que juntamente con él nos resucitó y juntamente nos sentó en los lugares celestiales. La pregunta es, ¿qué significa eso para usted? ¿Solamente es algo que está ahí escrito? No, esa es una realidad para Dios. Pues tiene que ser una realidad para usted. Entonces, en los lugares celestiales, en donde te sentó Dios ahora, cuando por causa de la redención, por cuanto te lavó y te compró por medio de la sangre de Cristo y te sacó de las tinieblas y te trasladó a ese reino, acaba de rematar, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino. Bueno, ¿qué significa eso para usted también? Entonces, si ha sido trasladado y nosotros pensamos enseguida, nuestra mente natural piensa de que yo no he visto nada, de que yo no he sentido nada. No estamos hablando de cosas físicas, estamos hablando de cosas espirituales. Y cuando estamos hablando de cosas espirituales se refiere a ámbito, no se refiere a algo que queda por allá a no sé cuántos kilómetros aquí. Estamos hablando de otro ámbito. Hemos sido trasladados de ámbito, del ámbito natural al ámbito del espíritu. Ahora, en el ámbito del espíritu, a donde usted fue trasladado en espíritu, allá se piensa como Dios, se ve como Dios, se habla como Dios. ¿Por qué cree usted, dice, que nos ha sido dada la mente de Cristo? Entonces nosotros necesitamos conocer esto más. Necesitamos conocer esto.
Por algo dice que nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que nosotros sepamos qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, qué es lo que Dios nos ha concedido. Para eso, precisamente, se nos dio al espíritu. Porque dice que los príncipes de aquella época, los sabios de aquella época, de la época de Jesús, dice, si ellos hubiesen tenido la sabiduría de Dios, lo que se necesitaba tener, dice que no hubieran crucificado al Cristo de gloria. Dice, más bien, ese tipo de cosas no era para ellos. Y dice, porque cosa que ojo no vio, ni oído yo. O sea, a aquellos que esto les parece locura, ven acá, explícame bien eso de que el Señor nos trasladó a nosotros de las tinieblas a la luz, al reino de Cristo. ¿Cómo así? Eso nos suena como un poquito, explícame eso. ¿Cómo así que Jesucristo muere y entonces yo estoy recibiendo no sé qué cosa? Si tu mente todavía te cuestionas eso, estás en la perspectiva del viejo hombre. ¿Estás en la perspectiva qué? Del viejo hombre. Ahora, ¿sabe cómo le llama el apóstol Pablo a eso? Le llama enemigos de la cruz. Cuando usted quiere entender, cuando usted quiere hablar, explicar o explicarse la cruz desde la perspectiva suya, desde la perspectiva. Imagínate cuál es la perspectiva nuestra. La perspectiva nuestra es la perspectiva del viejo hombre. En el viejo hombre se conformó como naturaleza nuestra todos aquellos que dijimos al principio. La muerte, las tinieblas, la mentira, la hipocresía, el odio, la traición. Todas esas cosas se conjugaron en algo que se llama el yo. Entonces ese yo sigue produciendo en nosotros. Contra ese es la guerra. Ese es el que se le ha declarado la guerra por parte del Espíritu Santo, que tiene que ser desaparecido de nosotros. Porque el que debe reinar verdaderamente ahí es Él. Es el Espíritu de Dios el que debe reinar ahí, no el yo. Eso no sirvió ni ha servido y es todo lo que contiene lo contrario a Dios. Entonces, todo lo que se genere ahí, ese así dicho de una manera rampante, ese es el concepto de pecado. Todo lo que se genere en esa naturaleza, todo lo que se genere en la naturaleza que no sea el espíritu, es pecado. Porque viene de todo eso que le estoy diciendo, viene del yo. ¿En dónde se producen tus ideas? En el yo. ¿En dónde nacieron tus sueños? Fueron el producto. Un día se juntó por allá la muerte, la mentira, todas esas cosas allá dentro tuyo y dijeron, te vamos a sacar una cosa aquí chévere para ti. Te vamos a dar este sueño. Dice, wow, con esto yo venzo al mundo. Y viniste después donde Dios, Señor, bendice este sueño, Señor. Llévame a cumplir este sueño, Señor. Inclusive hay quienes enseñan eso, trae tu sueño delante de Dios. Bueno, la persona no conoce mucho te pueden decir toda esa barrabasada. Pero ¿cómo Dios te va a bendecir algo que ya Él, para Dios, el viejo hombre fue, ¿cómo es? Circuncidado en la cruz. Cuando Cristo, en el consumado es, cuando Cristo en la cruz muere, cuando el Padre aparta los ojos de Él, cuando Él se convierte en todo lo que es Adán, cuando Él se convierte en todo lo que es ese viejo hombre, mire, es algo tan despreciable para Dios, tan abominable para Dios, que Dios, ese era su hijo, y Dios aparta su mirada, dice Dios, eso es abominable para mí. Ahí es circuncidado el viejo hombre de Cristo. Por eso al otro lado, ¿quién aparece? El espíritu vivificante, el espíritu que produce vida. Es el que aparece al otro lado de la cruz.
Ya no es el Jesús que murió. Ahora lo que aparece es algo totalmente diferente. Y no sé cómo será la figura de eso, pero para que puedas tener una idea, la Biblia dice que Él nace con un cuerpo y Él es la cabeza. El cuerpo de los redimidos, nosotros. No es un cuerpo así como el cuerpo suyo, porque es algo espiritual. ¿Cómo será? Yo no sé cómo será en Dios. Porque no podemos hablar de que Dios es el viejito que pintan con barba así. No, Dios no es así. Dios no es eso. ¿Cómo se llaman eso en la Biblia? Antropomorfismos. Esos antropomorfismos son para darnos a nosotros una idea de que usted sepa de que cuando dicen que la diestra del Señor está sobre mí, no es que la mano de Dios porque Dios tenga una mano. Es para que nosotros podamos entender más o menos ese lenguaje, ¿no? De qué es lo que nos está queriendo decir. Así que el Señor, dentro de las cosas que está buscando en nosotros, es que nosotros podamos desarraigarnos de todo esto que tiene que ver con el viejo hombre. Y Él tiene, permítame esa expresión, ese elemento, esa herramienta, la cruz. ¿La qué? La cruz. Fíjese, el modelo en lo natural. El modelo en lo natural, y la Biblia lo resalta. Dice que en la época de David, cuando ya David murió Saúl y David comenzó verdaderamente, la Biblia comienza a hablar, y algo que tiene connotación es la espada de David. ¿La qué? La espada de David. Y por la espada de David, y la espada de David, y la espada de David. Entonces, ¿qué sucedió con la espada de David, con el ejército que tenía David? Que todo aquel territorio que se consideraba Israel, ¿cuántos enemigos de Dios quedaron? Ni uno. Ni en los alrededores quedó un solo enemigo, ni un solo enemigo. Por eso es que Dios dice que Él había escogido a alguien que tenía un corazón parecido al de Él. Porque la visión de David es que si esto es el reino de Dios en lo natural, aquí no puede haber nadie que esté en contra de Dios, porque es enemigo de Dios. Pero nosotros sí tenemos el corazón lleno. Ese territorio de aquí todavía está, pero poblado. ¿Cuál es la herramienta que está usando Dios? Allá en lo natural fue la espada de David. Acá en lo espiritual se llama la cruz de Cristo. Dios está usando la cruz para limpiarte de todos aquellos que son sus enemigos, hasta que todos sus enemigos estén por estrado de sus pies. Y de la única manera en que puede suceder eso es por medio de la cruz. Si no es por medio de la cruz, no va a suceder nada. Así que, ¿creen ustedes que hay gente que rechace la cruz? Nosotros mismos rechazamos la cruz. Ahora, nosotros, ¿cuándo rechazamos la cruz? Cuando nosotros no obedecemos. Cuando hay cosas de Dios que nosotros creemos que es mejor hacerlas así a como Él las muestra, a como deberían ser. Usted está rechazando la cruz y usted está operando como un enemigo de la cruz. Como un enemigo de la cruz. Y eso hace que muchos no caminen en la plenitud de nuestra gran salvación. Quiero terminar con lo siguiente. Dice la palabra en Hebreos. Hebreos 10 dice, Hebreos 10, 12 y 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos
por estrado de sus pies. Escuchen, ahí encontramos algo bien preciso. Estamos hablando de los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa la palabra enemigo? Bíblicamente, ¿qué significa la palabra enemigo? La palabra enemigo implica ser el adversario. ¿Implica qué? Ser el adversario. Y la palabra enemigo implica negar el plan de aquel que gobierna. Negar el plan de aquel que gobierna. Cuando nosotros nos oponemos, y eso es permanentemente, nos estamos comportando como enemigos de la cruz. Hay una cantidad de actitudes, de pensamientos en nosotros, llevando todo pensamiento que se levante en contra de la voluntad del Señor cautivo a la cruz de Cristo. Entonces nosotros pensamos, te reprendo, te ato, te ligo y te reprendo y te llevo cautivo a la cruz de Cristo. ¿Listo? ¿Está listo? No, amigo, eso no es eso. Hay algo en el corazón con lo que tú tienes que trabajar y negar eso a ti. Porque cuando dice, cuando nos pide el Señor a nosotros, cuando el Señor comienza a demandarnos a nosotros obediencia, no es porque Dios quiera hacerse obedecer, sino que es por el bien nuestro. La obediencia es por el bien nuestro. Así que, si tú no niegas, mientras más procures en no negar en la cruz, más rápido actúa la obra para hacerte desaparecer a ti. Más rápido actúa la cruz para hacernos desaparecer a nosotros. Increíble, pero la lucha es contra nosotros mismos. Está ahí permanentemente. Y está la palabra insistiendo, y estamos nosotros todavía por ahí tratando de convencernos de que estamos haciendo las cosas bien. Así que la palabra enemigos habla es de la desobediencia. ¿En quién? La desobediencia en nosotros. Cuando nosotros estamos desobedeciendo, nosotros mismos estamos siendo el adversario. Porque nosotros nos estamos oponiendo, nosotros estamos levantando en contra de aquel que gobierna. Es un hecho de que por medio de la sangre de Cristo hemos sido redimidos. Y si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, el Espíritu está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, si el Espíritu de Dios está en nosotros, es el Espíritu de Dios el que debe estar gobernando. Dios lo había prometido. Ven acá, voy a hacer algo diferente con ustedes, dice en Ezequiel. Los voy a juntar, los voy a limpiar, voy a hacer que toda esa cantidad de cosas, ¿cómo se llama?, que son tan feas, se quiten de ustedes. Los lavaré con agua limpia, les daré un corazón nuevo. Entre otras cosas, la esposa, la peor esposa que puede existir, es la que tiene el Señor. ¿Cómo le parece eso? Nosotros quejándonos de la que nos dio Dios. ¿Y qué dirá Dios entonces? Esta esposa que se consiguió el Señor sí es un lío grande. ¿no? Esto sí es... por eso está en uno de los profetas. El profeta aquel que se casó con la prostituta. Y esa prostituta se le desaparecía, se le iba con otros hombres. Y el hombre iba y la rescataba y la traía. No había llegado a la casa cuando se estaba volando otra vez y se iba. Hacía de todo. Dice el Señor en su palabra, así como te encontré sucia, ensangrentada, abandonada, y te rescaté y te levanté. Es lo que el Señor hace por nosotros. O sea,
quise dar un poquito una perspectiva de la grandeza de esto, de qué tan grande puede ser ese amor de Dios por nosotros, cuando nosotros todavía tenemos mucho de esa condición. Entonces, ¿qué es lo que hace a Dios realmente moverse a favor nuestro permanentemente? Y nosotros todavía avanzando a un ritmo, pero como las procesiones esas que hacen allá en Monpó, echan dos pasos para adelante, creo que es, y uno para atrás. Bueno, y si echan dos para adelante y uno para atrás, avanzan, sí. Dos para adelante, a un paso. No, mejor dicho. Nosotros yo creo que echamos uno para adelante y tres para atrás. Nosotros sí, a veces estamos, mejor dicho, usted a veces, usted antes de dormirse, yo no sé si usted piensa en esas cosas, pero usted hace su evaluación antes de dormirse. Señor, ve acá. Hoy no estuvo el día así como que tan alineado contigo. Hoy definitivamente sí. Increíble que nosotros estemos todavía en la categoría de enemigos de lo principal que tiene Dios para limpiarnos, para levantarnos. Y lo increíble de esto, su palabra dice que Él es 3 veces santo. O sea, sí. Yo a veces me pongo a leer sobre estas cosas y a buscar aquí y allá y termino dejando eso así porque no entiendo esto. Realmente, ¿qué es lo que mueve a Dios? Porque es que entre más leo, encuentro cosas peores de nosotros. Peores. Y wow, entonces Dios es algo realmente que se nos sale de las manos a nosotros. Algo que nosotros no podemos ni siquiera considerar. Algo totalmente grande. Algo que tú no quieres, ni siquiera en el más grande de tus pensamientos puede caber lo más mínimo de él, no cabe. Porque si con todo esto, ¿cuántos pensamientos ahora en el transcurso de esta hora pasaron por tu mente que no tenían nada que ver con Dios? Muchos. Y lo peor de todo es que nosotros pensamos, es que en el cielo hay un libro donde está anotado mi nombre en letras de oro, de que soy redimido, que soy salvo en letras de oro. Ni siquiera fue que... Y si tú hablas de libros, ¿será que en ese libro no hay alguna otra cosita por ahí anotada? No, es maravilla. Poesía al respecto tuyo. Poesía allá en el cielo. No, bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Yo creo que no hay nada comparable a esa grandeza de Dios, a esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, a esa salvación tan grande que Dios nos ha traído, a esa vida que Dios nos dio cuando nosotros nunca fuimos merecedores, cuando nosotros estábamos muertos en delitos, cuando nosotros éramos esos delitos, cuando estábamos muertos en pecado, cuando nosotros éramos ese pecado. Y Dios siempre estuvo ahí. Mi pregunta es, viendo eso así a vuelo de pájaro, ¿por qué cuando pasan cosas pequeñas en tu vida, todavía tienes el coraje de dudar de Dios? Hay detalles que pasan en tu vida que no es que sean tan grandes ni el mundo se va a acabar. Pero comienzas a dudar, ay, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no me quiere? ¿Será que yo soy ciudadano de segunda categoría allá en el cielo? ¿Será que soy del tercermundista allá en el cielo? Mira, ¿de quién estamos hablando? De lo imposible. Estamos hablando de lo imposible. Y el Señor dice, te recuerda hoy, yo sé de las cosas que ustedes tienen necesidad, pero busquen primero lo eterno, busquen primero la vida, busquen primero la luz, dice el Señor, porque esos son los pensamientos, esos son los planes. ¿Cómo dice Él? Dice, porque yo tengo planes para ustedes, dice el Señor, en Jeremías, ¿verdad? Dice, y son planes de bien y no de mal. Son planes de bien y no de mal.
Dios nunca dijo algo por decirlo. Si algo está pasando hoy en su vida, eso no está en los planes de Dios para acabarte, para destruirte. Pero sí Romanos 8:28 dice que esas cosas que te están pasando obrarán para bien, porque eso es conforme al propósito por el cual Él te llamó. Dice, voy a usar esto para limpiarte más, porque tengo un propósito. Te he traído este propósito y quiero que brilles en ese propósito y quiero que en ti sea vista permanentemente la vida de mi Hijo Jesucristo. Bueno, le damos la gloria y la honra al Dios Todopoderoso en este día y le damos gracias por su infinita misericordia, su infinito amor, por esa gracia, por esa cruz, Señor. Algún día pensábamos que la cruz era solamente un evento, Señor, que había ocurrido en determinado tiempo y que eso había quedado allá, que había sido un símbolo solamente, Señor, de la redención y quizás del amor tuyo. Bendito Dios, pero tu palabra dice, Señor, habla de la grandeza de eso y de cómo tú la usas, bendito Dios, y la sigues usando en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, todavía, bendito Dios. Porque tenemos nosotros, Señor, que participar, bendito Dios, de la muerte de Cristo, para que entonces su vida sea vista en nosotros, para que entonces su vida sea manifestada en nosotros. Porque en la medida, Señor, en que tu muerte, Señor, opera en nosotros, en esa misma medida, bendito Dios, la vida tuya será vista en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que hoy haya quedado, Señor, algo en su corazón. Bendito Dios, que por lo menos permita, Señor, cuestionarnos, que por lo menos permita, Señor, sentarnos a meditar un rato en las cosas en las que debemos madurar, caminar, avanzar. Bendito Dios, porque tú estás esperando de cada uno de nosotros, Señor, que cada día te conozcamos más y más. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor hoy fuerte, grande, en el poderoso nombre del Señor. Amén. Gracias, bendecidos. Antes de que se vayan, gracias, pastor. Gracias al Señor por la palabra. Amén. Ahí queda en YouTube para que puedan otra vez, y está, por favor, para que compartan también en sus redes sociales la enseñanza. Quería comentarles